Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional al comenzar un nuevo tiempo en el caminar con Dios. Dios estableció los tiempos y la gente en la tierra debe tener la sabiduría para saber contar los días, contar los años, contar los tiempos, de manera especial los tiempos proféticos, aquellos tiempos que Dios tiene asignados para los acontecimientos en esta tierra con respecto a la venida del Señor Jesucristo. Por eso aquí en La Voz de la Alianza siempre estamos enseñando de profecía, enseñando lo que debemos conocer en nuestra generación siglo XXI. Estamos convocando a un ayuno correspondiente ya a este mes que tiene que ver con la primavera. La primavera es el inicio de las estaciones del año. Dios comienza su año en primavera, el calendario de Dios comienza en primavera. Primavera es un tiempo de mucha luz, de mucha alegría, de mucho gozo. Es el tiempo, dice la Biblia, cuando los reyes de la tierra salen a las guerras. Este es un tiempo de victoria a través de la guerra espiritual. Todo lo que necesitamos es conocer qué hacer en medio del problema. Cada problema tiene solución, pero debemos aprender cómo entrar al problema con la seguridad que hay solución. Esa es la victoria que ha vencido a este mundo, la fe que tenemos en Cristo Jesús. Por eso convocamos a un ayuno, 9 puntos, donde estaremos orando conforme a las Escrituras. Y bien, pues comenzamos, creo que leyendo de Crónicas. Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, en el capítulo 7. 13. Para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La tierra se ha violentado debido a tanta maldad del ser humano en cada ciudad, en cada nación. La iglesia de Jesucristo está distribuida en cada nación de la tierra. Por eso, todos los que formamos parte de la iglesia debemos orar por la tierra, por el territorio asignado por Dios, por nuestras ciudades, estados, regiones, por nuestras propias naciones. Aquí Dios está diciendo, si por el pecado se llegan a cerrar los cielos, cielos cerrados, quiere decir ausencia de la bendición de Dios. Donde los cielos se cierran, hay entonces aflicción en la humanidad porque no habrá comida, no habrá vestido, no habrá dinero, habrá crisis económica. Todo esto lo estamos viviendo. La inflación en Europa, sobre todo, sigue incrementándose. No pueden detener la inflación. Estamos viendo tiempos donde la economía está siendo afectada en muchas naciones. Por eso en este ayuno estamos convocando para que Dios intervenga en nuestra nación y nos ayude. El único que puede ayudar a una nación es Dios, el creador mismo de la nación. ¿Quién creó a México? Dios. Entonces Dios tiene que intervenir si se lo pedimos para que nos ayude. Y de eso se trata la oración y el ayuno que la iglesia cristiana debe convocar. Por eso aquí en La Voz de la Alianza, cada inicio de mes estamos convocando a la oración y al ayuno por nuestra tierra. En Ezequiel capítulo 22, versículos 29 y 30, allí también habla Dios que debemos orar por la tierra. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramaré sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí,
hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Hoy estamos conociendo lo que comúnmente se le llama desastres naturales. Pero también, ¿no?, tienen que ver con los sacudimientos en la tierra. Si Dios encuentra un intercesor que se ponga en la brecha, o sea, en su presencia, delante de Él, a favor de la tierra, Él, y pide perdón, Él entonces lo va a pensar y ya no va a hacer ese juicio. O sea, va a detener el juicio, porque aquí está diciendo, y busqué entre los hombres que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que no la destruyese, y no lo hallé. Entonces, por tanto, derramé sobre ellos mi ira. O sea, Dios va a retener su ira, pero si encuentra a alguien que está orando a favor de esa nación, de ese pueblo, de esa persona, de esa familia. Y ese es el trabajo fundamental punto de la iglesia cristiana. La iglesia no es un adorno de la ciudad, no es religión. La iglesia es la bendición del cielo en la tierra. La iglesia conecta la tierra con el cielo. La iglesia es la que puede abrir los cielos si están cerrados para que la bendición de prosperidad, de salud, bendiciones de paz vengan a la tierra, y esto es a través de la oración que la iglesia cristiana hace a favor de la tierra. Por eso estamos convocando a la oración y al ayuno al comienzo de cada mes para bendecir nuestra tierra. Desde Villahermosa estamos bendiciendo a Tabasco, a todo el sureste de México, a la Ciudad de México, a toda la República Mexicana, y desde México estamos orando por todas las naciones del planeta Tierra, inclusive Israel. Este es el llamado que tenemos como cristianos, y Dios está esperando oír de nuestras oraciones para que toda sentencia de muerte debido por el pecado a una ciudad o a una nación se detenga. Solamente la iglesia puede detener toda obra del enemigo. El enemigo, Satanás, el diablo, está operando donde hay pecado. Por eso, debido al pecado, Dios está enviando juicio sobre el pecado, sobre las personas que están en pecado. Así que, ¿cómo detener el juicio de Dios? A través de la oración y el ayuno, porque en el ayuno pedimos perdón a Dios. Es el momento donde le pedimos a Dios que perdone los pecados de una ciudad, de una nación. Así que todo esto es la enseñanza que tenemos en las Escrituras. Por eso cada iglesia, en cada ciudad, en cada nación, es la bendición de Dios en ese territorio. La iglesia cumple su función, y la tarea de la iglesia pronto se acabará. Pronto vendrá Jesucristo a levantar su iglesia. La iglesia le pertenece a Jesucristo. La iglesia no es una organización humana o organización del gobierno humano, no. La iglesia es una institución del cielo, la institución que vino del cielo a la tierra, y hoy estaremos hablando precisamente de lo que es la iglesia. La iglesia no es más que la bendición del cielo a las naciones del planeta Tierra. Mientras la iglesia esté en la tierra, esté en cada nación, la bendición estará fluyendo a cada nación. Bienaventurada la nación, dice el salmista, cuyo Dios es Jehová. Y Dios dijo, pídeme y te daré por herencia las naciones. Nosotros que somos mexicanos, le pedimos a Dios, a México, Señor, te pedimos conforme a las Escrituras que nos concedas en salvación a México. Por eso estamos orando por puntos específicos que tienen que ver con la salvación. Así es, bueno, realmente la iglesia tiene un papel muy importante que desarrollar aquí en la tierra, tiene una misión, y cada uno realmente también tiene un plan aquí en la tierra que Dios diseñó, y cada uno también tiene la responsabilidad de rendirse a ese plan divino y eterno que Dios tiene para la vida de uno, sean de Cristo o no de Cristo. Dios, cuando creó al ser humano,
lo hizo siempre con un diseño divino y con un plan. Y bueno, la iglesia está aquí para cumplir una función y la verdad tiene muchas cosas que hacer la iglesia, muchas responsabilidades y una de ellas es usar la autoridad para, para ir en contra de todo lo que el enemigo de las almas quiere hacer. La iglesia usa la autoridad en oración y también usa el poder de la palabra, el poder del nombre de Jesús, y tenemos unos recursos maravillosos y gloriosos y muy poderosos que Dios nos ha dejado a cada cristiano. Sí, la maldición es consecuencia del pecado. El pecado trae maldición, en otras palabras. Y trae derechos, ¿no?, al diablo. Sí, por eso Dios permite los juicios en la tierra, que se traducen como lo que estamos viendo a nuestro alrededor, ¿no? Cuando hay hambres, crisis económica, inflación, sequía, o como está viviendo hoy en día Estados Unidos con tormentas de nieve o terremotos, en fin, todo lo que está fuera de nuestro alcance que está afectando la naturaleza. Y por ello es que Dios pone a la iglesia en medio de todo ello. La iglesia se convierte como un abogado para la tierra, un sacerdote. Un sacerdote es aquel que intercede por los suyos. Y por eso si hay un sacerdote que es de la realeza, ¿no?, que viene del reino de Dios, ellos son los que pueden pedir perdón a favor de los pecados de la tierra, porque muchos están pecando en ignorancia, la mayoría. Por eso la iglesia tiene que combatir esa ignorancia a través de ver cómo reconciliamos la tierra con Dios, para que entonces Dios traiga la justicia y bueno, se aplaquen también los juicios de Dios. Por eso está la iglesia, ese es el papel fundamental de la iglesia. Por eso la iglesia es la institución más poderosa de Dios aquí en la tierra. Es la iglesia la que tiene la palabra, la última palabra de hecho la tiene la iglesia, porque si la iglesia reprende las obras de Satanás, entonces Satanás quedaría aplacado, quedaría bajo raya, porque entonces estamos estableciendo el señorío de Jesucristo aquí en la tierra. Por eso la iglesia es como dice Corintios, ¿no? Somos embajadores en Cristo Jesús, porque representamos a Dios aquí en la tierra. Bueno, y sobre todo la iglesia que ora y pide por el perdón de los pecados de toda la gente, ¿no? La iglesia ora por los propios pecados personales, pero también por el pecado de otras personas y de otras naciones. Entonces, ese clamor, esa intercesión es la que Dios está esperando para obrar a favor de la humanidad. O sea que es un papel muy importante. La iglesia nace de Jesucristo. Si Cristo no hubiese venido a la tierra, no existiría la iglesia. La iglesia existe debido a Jesucristo, porque la iglesia es la extensión de Cristo aquí en la tierra, es una institución del cielo, es el cuerpo espiritual mismo de Cristo. Por eso debemos conocer qué es la iglesia. La iglesia nace de Cristo, pero Cristo nació en Israel. Dios es Dios de plan. Dios estableció la nación de Israel para la encarnación de su Hijo. Mesías. Jesucristo fue encarnado, nació en carne, en la tierra, en una nación en particular, la nación de Israel. Entonces, hay que conocer el proceso de la salvación. Hoy la iglesia está predicando salvación en Cristo, pero la iglesia nace de Cristo, pero Cristo nació en Israel. Israel nace de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos y de los 12 hijos se establece la nación de Israel. Pero Jacob nació de Isaac, el hijo de la promesa. Isaac nace de Abraham, siendo un anciano. Fue un milagro el nacimiento de Isaac. Por eso todo es un milagro. Todo partió de Abraham. Desde Abraham
Dios determinó la salvación de México, la salvación de Estados Unidos, la salvación de Guatemala, la salvación de China, la salvación de Rusia, la salvación de Ucrania, la salvación de todas las naciones gentiles del planeta Tierra. Eso está escrito en el Nuevo Testamento de una manera especial cuando Dios llamó a Abraham. Vayamos a Gálatas, en la carta a los Gálatas, allí está escrito cómo Dios desde Abraham estaba pensando en nuestras naciones. Hablar de las naciones gentiles es hablar de cómo las naciones adoraban dioses extraños. México era una nación que adoraba el sol, la luna, las lluvias, etcétera. Habían hecho de la naturaleza sus propios dioses, así como México, otras naciones también. Entonces Dios en su misericordia estableció un plan de salvación, comenzando con Abraham. La Biblia dice en el capítulo 3 de Gálatas, el versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. En ti, Abraham, serán benditas todas las naciones gentiles del planeta Tierra. En ti, Abraham, serán benditas las naciones como México, como Guatemala, como Estados Unidos. Dios estaba pensando en nosotros, estaba pensando en cada nación del planeta Tierra, desde que Dios llamó a Abraham. Y la Biblia dice que en Abraham Dios tiene la bendición para toda nación gentil, pero entramos a esta bendición en Abraham por medio de Cristo. Dice aquí si Cristo no hubiese venido, no tendríamos esta bendición. Leamos Gálatas. Dice: de modo que los de la fe son de bendecidos con el creyente Abraham. Allí se refiere a la iglesia, no se refiere a Israel. ¿Quiénes son los de la fe? Recordemos, Israel no caminó en fe, Israel caminó en obras, en las obras de la ley de Moisés. Sí, porque cuando vino Jesucristo es el autor de la fe. Rechazaron a Jesucristo, por lo tanto ellos no caminan en fe. ¿Quiénes son los que caminan en fe? La descendencia de Jesucristo, la iglesia. Por eso aquí se refiere a nosotros, los cristianos gentiles, que hoy caminamos en fe, creyendo en las Escrituras, creyendo en Jesucristo. Por eso dice: de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Allí en el versículo 29, 3:29 de Gálatas, allí dice cómo entramos a esta bendición. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Entonces todo está unido, ligado en la profecía. Dios es Dios de cumplimiento de su palabra. Dios estableció la salvación desde que Adán y Eva pecaron y entró el derecho legal del diablo por el pecado al planeta Tierra. El diablo se cobró con la muerte de toda la descendencia de Abraham y Eva. Por eso cada nación tenía una sentencia de muerte por el pecado. Dios tenía que hacer algo nuevo y empezó a hacerlo desde los tiempos de Abraham, unos 2000 años antes de Jesucristo. Y Dios, cuando llamó a Abraham, estaba pensando en cada nación de idolatría, cada nación que adoraban dioses paganos, dioses extraños. El diablo había tomado lugar en las naciones gentiles y la idolatría estaba en cada nación. Por eso Dios estableció un plan de salvación comenzando con Abraham. Abraham es considerado el padre de la fe. Abraham le creyó a Dios y entonces allí comienza
todo este proceso de la fe hasta la iglesia de hoy, la iglesia cristiana. Estamos en el tiempo, siglo XXI, en el tiempo de la iglesia cristiana que camina en fe, no en obras. Es el tiempo de la iglesia, no de Israel. Israel quedó atrás. Estamos en el tiempo de la iglesia y el tiempo de la iglesia pronto se acabará para que entre otro tiempo, el tiempo de Israel, en un tiempo de gran tribulación. En la profecía de Jeremías dice la angustia de Jacob. Vendrá la angustia de Jacob, tiempo de gran tribulación, 7 años en la tierra, pero ya la iglesia no estará en la tierra. Por eso debemos conocer, si somos cristianos, quiénes somos. No somos parte de un sistema religioso, somos algo diferente, totalmente diferente. Y en 1 de Pedro 2:9, ¿quiénes somos como iglesia cristiana aquí en la tierra? Mas vosotros sois linaje escogido. Somos un linaje del cielo, un linaje escogido, es un linaje de la realeza, del reino de Dios. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Sí. Dios es Dios de misericordia. Me gustaría Dios leer aquí. Tuvo misericordia de nosotros que estábamos adorando otros dioses. Éramos pecadores. Ajenos completamente. Ajenos a Dios. Por eso aquí en Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Quiénes son los que son bautizados con el Espíritu Santo? Los cristianos. Solamente los cristianos pueden recibir al Espíritu Santo, que es el gran regalo de Dios a la iglesia cristiana. Los que no son cristianos no pueden recibir este regalo. Los que no son cristianos, el regalo que reciben de Dios, porque Dios es Dios de regalos, el regalo que reciben los no cristianos o los que caminan en pecado o en idolatría, los que no aceptaron a Jesucristo todavía. Jesucristo, el regalo de Dios, Jesucristo, el regalo de la salvación. Porque Jesucristo, primero Jesucristo es la vida eterna. El Espíritu Santo. Jesucristo es la vida eterna. Y Jesucristo murió en la cruz del Calvario, derramando su sangre que nos limpia de todo pecado delante de Dios. Sí, quiero resaltar 2 razones por las cuales Abraham es considerado el padre de la fe, que bueno, tiene que ver con la fe que estamos tratando hoy. En Hebreos 11, allí nos habla 2 razones por la cual Abraham es considerado el padre de la fe. Número 1, nos dice Hebreos 11, que bueno, Hebreos 11 nos habla de todos los que tuvieron fe, y es como el paseo de la fama, ¿no? De la fe, ¿no? Porque allí habla de todos los que tuvieron fe, incluyendo otros que no se pueden decir los nombres, pero que también están en la palabra de Dios. De otra manera, los que creyeron a Dios. Sí, los que creyeron a y Dios. obedecieron sus instrucciones. Eso es fe. Es fe. La fe se demuestra en la acción de la palabra de Dios. Oímos la palabra y actuamos conforme a la palabra. Así es. Allí, por ejemplo, en el versículo 8, allí nos habla de Abraham, del 8 al 10. Sí, por la fe. Allí nos habla de Abraham en una primera parte, ¿no? Dice, por la fe, ¿quieres leer? Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Eso es fe, convicción de lo que no se ve, dice Hebreos 11:1.
Por es la la fe. convicción de lo que no se ve. Abraham salió sin saber a dónde O sea, iba. solamente obedeció. Obediencia es lo que pide Dios. No se puso a pensar nada más Sí. que en obedecer a Dios. Porque los ojos son atacados por el diablo Sí. y el diablo pone ilusiones, pone imágenes distorsionadas. Allí engaña el diablo. Por eso en el Nuevo Testamento encontramos en las Escrituras que debemos caminar por fe y no por vista, porque la vista nos engaña. Hay mucho engaño por medio Y la de fe lo que es se está creer en viendo. Jesucristo y lo que Él hizo y obedecer. Sí. Dice, Pero por aquí la fe, Sí, el versículo 9 y 10 nos dice a dónde él quería llegar. por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Era su anhelo en su corazón. Sí, o sea, él venía de una tierra donde se daba muy común lo que es la idolatría, como Mesopotamia. Adoraban Entonces, a la luna en esa región, a la sí. reina del cielo. por eso, en algún momento Dios lo cambió a Abraham, ¿no? Estando en un país o en una región donde no se adoraba al Dios verdadero. Y su investigación, tal vez él investigó, y su investigación lo llevó a Dios, ¿no? O conoció a Dios. El Espíritu Santo tal vez lo alumbró con su luz y él se convirtió. Pero aquí vemos, él anhelaba una ciudad mejor, de la mejor que no está. Él sabía que no estaba aquí en la tierra. Él sabía que esa ciudad tenía que venir del cielo. Y aquí, bueno, Abraham se está refiriendo a la Nueva Jerusalén. En pocas palabras, tal vez Dios le hizo un tour por la ciudad de la Nueva Jerusalén, que aquí se ve que estaba siendo, porque es la única ciudad, ¿no?, cuyo arquitecto es Dios, es la Nueva Jerusalén, que dice Apocalipsis. Y hablando ahora de la segunda razón por la cual Abraham también es considerado el padre de la fe, está más adelante allí mismo, en versículos 17 al 19. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiendo dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Sí, aquí en pocas palabras, cuando nace Isaac, que Isaac significa risa, ¿no? Sí. Porque tanto Abraham como Sara se rieron, ¿no? Eran ancianos. Sí, Abraham tenía 100 años de edad, o iba a cumplir 100 años y Sara 90. Entonces, esa fue la edad cuando tuvieron a luz a Isaac. Un milagro. Fue un milagro, ciertamente. Entonces, por eso cuando recibieron la noticia, pues los dos se rieron del uno al otro, ¿no? Y por eso Isaac significa risa y es el hijo de la promesa. Pero aquí vemos, tanto había anhelado Abraham un hijo que Dios le dio la promesa, ¿no? Isaac. Sí. Ahora Dios estaba probando la fe de Abraham y yo creo que esta fue la prueba más grande de su fe. Es cuando Dios le dice, sacrifica a tu hijo, a tu único hijo. Algo muy similar como lo que dice Juan 3:16, solamente que no iba a ser el hijo de Abraham, sino iba a ser Jesucristo, el hijo de Dios. El hijo del Dios viviente. Sí. Por eso, ese acto de decirle Dios a Abraham que le sacrificara a Isaac, era un símbolo de Cristo. Era un símbolo de Cristo, ciertamente está profetizando lo que Jesús iba a hacer, porque es el único que iba a reemplazar a todo el mundo, incluyendo también a nosotros. Por eso Dios no iba a permitir. Pero vemos cómo Abraham obedeció también. Sí, pero aquí lo que quiero resaltar es, Dios no iba a permitir la muerte de Isaac. Claro. Por ninguna razón, porque Dios no le gusta los sacrificios humanos. Claro. Él es un Dios de vivos, no de muertos. Pero aquí también vemos la fe de Abraham. O sea, Abraham prácticamente obedeció tal como Dios le estaba diciendo, y si tenía que sacrificar a su propio hijo, lo iba a hacer.
porque él decía lo siguiente, lo que dice el versículo que acabamos de leer. Pensando que Si Dios es Dios poderoso. me lo mata, Él me lo resucita. Sí, Sí. sí. En pocas palabras, él creyó de la muerte y resurrección de Jesucristo antes que él viniese Y también. porque él tenía esa palabra de Isaac de Sí, parte de Dios. Porque, así que sabía que... porque a nosotros se nos exige, ¿no? Si somos hijos de Dios, entonces el fundamento de nuestra fe es lo que dice 1 Corintios 15. El fundamento de nuestra fe es la muerte y resurrección de Jesucristo. Sí. Pero en nuestro caso, ya esto es historia, ya pasó. En el caso de Abraham, esto no había pasado. No. Iba a pasar todavía muchos años después para que se cumpliese esta profecía. Mas, sin embargo, él creyó en Jesucristo, que iba a morir y resucitar al tercer día, mucho antes de que esto sucediera. Por eso Dios consideró a Abraham su amigo. Sí, Y por como eso. amigo le confiaba sus secretos. Pero también le había dado palabra para Isaac, así que él sabía que si lo mataban, lo resucitaba. Sí, porque Isaac es la promesa, por eso dice, Dios no puede matar una promesa que ya me la dio, y si Él la dio, Él la va a cumplir. Y lo que me gusta de Abraham también es cuando Dios le muestra las estrellas, ¿no?, en los cielos, porque así dice, así le dijo Dios, mira las estrellas, porque así va a ser tu descendencia. Y en el caso de Abraham, que bueno, él venía de una zona donde adoraban al sol, la luna, las estrellas. Eran observadores del cielo. Eran observadores del La cielo. Mesopotamia. Sí, se cree que Abraham Y era... se cultivó mucho el estar contemplando las estrellas, el zodiaco, Sí. todo lo que hoy se habla en cuanto a la práctica del ocultismo. Sí, se cree que él era astrónomo. Y para un astrónomo, muéstrale las estrellas, ¿no? Eso fue lo que Dios hizo sobre Abraham. Según Pudo se cree, entender lo que Dios le mostró. sí, porque hablando de astronomía, se han descubierto 88 constelaciones en el cielo, pero también se cree que hay muchas miles o millones todavía de constelaciones y estrellas, que por eso es incontable. Ahora sí, para un astrónomo contar las estrellas es incontable, no va a terminar nunca. Y eso fue lo que Dios hizo sobre Abraham. Por eso le dijo, cuenta las estrellas, Si las puedes contar. si las puedes contar, porque el único que sabe la cuenta es Dios. Es Dios. Por eso Dios empezó a mostrar a Abraham, desde que Dios llamó a Abraham, las cosas del cielo. Dios está en los cielos y Dios determinó la salvación en el planeta Tierra a toda la humanidad que estaba dominada por la idolatría de imágenes. Dios pensó en cada nación para salvarla y por eso Dios llamó a Abraham. Y Dios empezó a trabajar con Abraham. Abraham es considerado el padre de la fe. Y llegó el momento en que Dios reveló la iglesia, porque cómo salvar a las naciones, cómo bendecir a una nación aquí en la tierra por medio de la iglesia. La iglesia era la institución divina que partiría de Jesucristo. A esto vino Jesucristo, a salvar las naciones. Pero Jesucristo solamente estuvo 3 años y medio en su ministerio terrenal, resucitó de los muertos y ascendió al cielo, pero dejó en la tierra su extensión, la iglesia. La iglesia ya tiene 21 siglos de estar trabajando en la tierra y el diablo ha atacado con el pensamiento de religión. Por eso muchos cristianos creen que el estar en sus conceptos religiosos, sus teologías religiosas, ya están agradando a Dios, pero no agradamos a Dios si no caminamos en fe. Y para caminar en fe tenemos que mostrar si tenemos fe. La fe se demuestra por las obras. La Biblia dice que debemos estar reprendiendo aquellos espíritus que perturban la fe. No participar en las obras infructuosas de las tinieblas, sino reprenderlas. Debemos aprender a reprender demonios, a reprender las obras del diablo. Y esta es la función de la iglesia si quiere avanzar. Si un cristiano quiere avanzar, tiene que aprender a reprender espíritus que están perturbando el camino de su salvación. Por eso, la iglesia es
el cuerpo de Jesucristo espiritual en la tierra para hacer guerra contra el enemigo, y Dios reveló desde los tiempos de Abraham, en este caso de su nieto Jacob. Desde allí empezó a revelar la iglesia. ¿Cómo fue que vino la revelación del cielo a la tierra de la iglesia? Por medio de un sueño. Dios habla por medio de sueños y visiones, y por medio de un sueño Dios reveló esto a Jacob. Podemos leer en Génesis 28, versículos del 12 al 17, allí encontramos el sueño que Dios puso en Jacob, y este sueño hablaba ya de la iglesia, de cómo se iba a comunicar la tierra con el cielo. Jacob estaba en la tierra, cómo se iba a comunicar Jacob con el cielo, y no solamente Jacob, toda la humanidad, cómo se pueden comunicar con el cielo. Esta es la idea de la iglesia. Solamente la iglesia puede comunicar una ciudad con el cielo, una nación con el cielo, un gobierno con el cielo. Es allí la función de la iglesia aquí en la tierra. Leamos. 28:12. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Todas las familias o todas las naciones de la tierra serán benditas en ti, le dijo Dios, confirmando lo que Dios ya le había dicho a Abraham, su padre. Sí. Así que aquí tenemos el cumplimiento de la promesa de Dios ahora a Jacob, y la Biblia dice que Jacob externó. Podemos seguir leyendo. Cuando Jacob despertó de su sueño, ¿qué fue lo que dijo? Está en el versículo 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Hagamos énfasis en el versículo 17. La iglesia es el lugar terrible contra las obras del diablo. El diablo teme ante una iglesia poderosa aquí en la tierra, porque es la amenaza que Dios dejó en la tierra contra las obras del diablo. Cómo deshacer las obras del diablo, cómo deshacer toda fortaleza del enemigo en la tierra por medio de la iglesia. Jacob dijo: qué terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios. Y puerta del cielo. Y es la puerta de entrada al cielo. Es el lugar donde se comunica uno con el cielo. Y siguió diciendo: porque hizo un pacto Jacob con Dios. Y esto es importante entenderlo. Donde hay idolatría en un lugar, donde se adoran ídolos, hay cielos cerrados y hay ruina económica. Cuando los cielos se cierran debido a la idolatría, debido al pecado, entonces habrá falta de comida, falta de vestido, habrán problemas económicos muy serios, y entonces, ¿cómo buscar el favor de Dios en la economía? Para eso es el diezmo. Por eso aquí se establece el pacto con el diezmo. Donde hay diezmo, hay cielos abiertos. Donde hay diezmo, hay comida en abundancia y hay protección. Donde hay diezmo de por medio a Dios. Dios lo estableció. Así que hablar de la comunicación de la tierra al cielo habla de bendiciones espirituales, bendiciones de salud en el cuerpo físico y materiales, y bendiciones financieras.
Así que la iglesia es el lugar que bendice la ciudad, bendice al gobierno, bendice la nación. Esto es conocimiento de la verdad que nos hace libres de todo engaño del enemigo. Sí, son portales que se abren, puertas. Que bueno, un portal es una puerta invisible porque no se ve, pero donde entran o salen entidades que pueden ser buenas o malas, ¿no? Como aquí vemos los ángeles, ellos dice subían y bajaban. De la escalera. En la escalera, era un portal. Lo mismo dice Malaquías, ¿no? Cuando dice probadme, si no, dice yo voy a abrir las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. O como dice creo que en Deuteronomios, ¿no? Donde dice y les voy a abrir, ¿no? Los buenos tesoros en los cielos. Deuteronomio 28:12 sí. Es nuestro lema para este año 2023. Sí. Es nuestro lema para México, que Dios abra y mantenga permanentemente abiertos sus cielos sobre México, nuestra nación de manera particular. Y también para otras naciones, porque estamos orando, pero la oración parte de un lugar donde uno se encuentra hacia afuera. Así que debemos bendecir la tierra como Dios pone el sueño en Jacob, una escalera. La escalera es la comunicación de la tierra al cielo. Ángeles, los ángeles están en la tierra. La Biblia dice en Hebreos que los ángeles están al servicio de la iglesia, al servicio de cada cristiano. Hay ángeles asignados para los cristianos aquí en la tierra. Entonces están en la tierra. Y cuando se establece la escalera, que es la oración, es la comunicación de la tierra al cielo, los ángeles suben llevando pues las peticiones de las necesidades que tenemos aquí en la tierra y regresan trayendo las respuestas de cuando Dios. Jacob tuvo este sueño y esa revelación, hizo un pacto con Dios, o sea, un voto, y dice, aquí está, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esa piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Sí, de Dios viene todo el bien material, bienes y riquezas. La protección, y aquí el está cuidado, el pacto, todo. el voto. Sí. Entonces el diezmo no es más que un seguro de vida, es un seguro de protección, es un seguro que nunca nos faltará el alimento en casa. Pan Por para eso comer, el diezmo es un sello, es un pacto donde Dios establece los cielos abiertos sobre la persona que ha creído en Dios. Dios puso en la iglesia las llaves que abren las puertas del cielo. El cielo puede ser abierto solamente por la iglesia, quien tiene las llaves. Jesucristo dio las llaves. Cuando Jesucristo habló por primera vez de la iglesia, habló de esas llaves para poder abrir los cielos y enfrentar con la ayuda de Dios al enemigo aquí en la tierra. Por eso todo cristiano usa el nombre de Jesús para reprender las obras de las tinieblas. En el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos 18 y 19, allí Jesucristo está hablando por primera vez de la iglesia cristiana. Está hablando de la obra de la iglesia. Está hablando de guerra espiritual. Está hablando de las llaves que Dios pone en las manos del cristiano para atar y desatar. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. La iglesia tiene la las labor... llaves.
la autoridad. De poder liberar a todos los cautivos, Bueno, a todos los que están esclavizados es un trabajo y por el pecado es un en el trabajo mundo. y es una responsabilidad. Sí, es la gran responsabilidad que tenemos aquí en la tierra. Por ejemplo, podemos leer Proverbios capítulo 24, versículo 11. Allí Dios está diciendo que debemos salvar a los que van camino de muerte. Una persona que está adorando dioses extraños, una persona que está cometiendo adulterio, fornicación, una persona que vive en corrupción, una persona que comete injusticia, está en pecado. Es el pecado de este mundo, hay que salvarlos. Entonces debemos por eso evangelizar o predicar el evangelio a todas esas personas para que sean salvas. Dice, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Tenemos un cuadro donde presentamos el reino del mundo, que hay que estar salvando a los moradores de este mundo, pecadores, aquellos que están agobiados en enfermedades, los que viven en pobreza. Son las obras que el hombre hace aquí en la tierra, y la iglesia es el punto de conexión entre el mundo para sacar a las personas de este mundo. Por eso la iglesia está en el mundo. Está en el mundo, pero no es parte del mundo. Somos luz al mundo, que es diferente. Y la iglesia comunica a los pecadores con la salvación en el reino de Dios. Por eso es importante trabajo. que las personas que nos están escuchando hoy y que están viendo y que no han recibido a Jesucristo, lo reciban en su corazón en este momento, ¿verdad? Así es, solamente tenemos que abrir nuestro corazón y declarar que Jesucristo, Él es el Señor. Creer que Jesucristo derrotó al enemigo y con la boca confesarle como Señor para ser salvos. Pues bien, hasta aquí nuestro programa, Así es. esperando que las enseñanzas hayan sido de provecho. Gracias por habernos acompañado y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante. Dios les bendiga.